Bueno, Marco, ¿cuál es la situación, cuál es el origen de este informe sobre la política de seguridad de Yanacocha? ¿Cómo empieza esto? ¿Por qué la empresa está haciendo esto? Bueno, Yanacocha tiene múltiples quejas de haber violado derechos humanos basándose en el poder que tiene la empresa de seguridad que trabaja para ellos, que es Forza, ¿no? Y también en el uso de las fuerzas policiales que trabajan a órdenes de la empresa privada. ¿Cuál ha sido la reacción ante estas denuncias por parte de Newmont y sus socios? Bueno, lo que ha ocurrido es que se conocía ya en Cajamarca que Forza estaba directamente amenazando, espiando a líderes ambientales en Cajamarca, y cuando ocurre el asesinato de don Isidro Llanos Chevarría en Combayo, a manos de la policía con Forza, entonces ahí se conoce que hay problemas serios en la política de relaciones comunitarias, y eso lleva a que se presente una queja en la Junta de Accionistas en Denver, en Estados Unidos, de donde es Newmont, y a pedido de las juntas de accionistas, que está compuesto por varios en realidad ¿Quiénes son socios, los ¿no? accionistas acá? Bueno, están los empresarios privados directamente que meten dinero en actividades mineras, y están los accionistas que desde hace más o menos 20 años en Estados Unidos han llevado los fondos de pensiones a invertir en empresas privadas por las leyes que ha dado Estados Unidos, y parte de esos grupos está compuesto, por ejemplo, por lo que se llaman inversionistas éticos, ¿no? Que muchas veces son los pensionistas, los jubilados de Estados Unidos, que a veces están vinculados a empresas y otras veces están vinculados a grupos de jubilados cristianos, por ejemplo. Y en ese sentido hay también un grupo de accionistas que tiene que ver con estos fondos éticos que se llama, y a través de ellos, que están vinculados a su vez a grupos católicos, juntos con Oxfam America se hizo una campaña de incidencia para que la Junta de Accionistas de Newmont aprobara una investigación sobre la política de relaciones comunitarias. ¿Cuáles son los porcentajes de estos accionistas, más o menos, en la... Bueno, en realidad el Yanacocha está compuesto por tres sectores, ¿no? Un sector que es el Banco Mundial, otro que es Newmont propiamente, y otro que es el Grupo Buenaventura. En el caso de los accionistas de Newmont, en realidad el porcentaje de inversionistas éticos no es muy alto. Tengo entendido que va entre 8 y 12% del total, ¿no?, de accionistas. Sin embargo, tienen una opinión importante dentro de la Junta de Accionistas, ¿no? En ese contexto es que, por ejemplo, nosotros hemos podido tener reuniones con la Junta de Accionistas en Estados Unidos un par de veces, ¿no? Y exponerles de propia voz cuáles son los problemas que había en Cajamarca, y pedirles que vean los temas del agua y, en este caso, los temas, por ejemplo, de seguridad, ¿no? o de políticas comunitarias. ¿Cuál es el primer informe que elabora la empresa? Bueno, hace un par de años, exactamente después de lo de Combayo, ¿no?, Newmont aprueba hacer una investigación con una consultora canadiense, que son en realidad 3 especialistas que se desplazan al Perú y se desplazan a otras minas también, en Ghana, por ejemplo, en África, o en Indonesia, ¿no?, donde también Newmont tiene serios problemas. Y después de entrevistar a los gerentes, entrevistar a la gente de Forza, de entrevistar a expertos en el Perú, entrevistar también a líderes comunitarios, nosotros mismos fuimos entrevistados, ellos llegan a la conclusión de varias cosas. La primera es que en Cajamarca se está creando una especie de cultura del terror, dicen literalmente hablando, porque hasta los propios trabajadores de Yanacocha tienen miedo de hablar en público o de ser identificados, debido a la presencia de Forza y debido a errores en la política de relaciones comunitarias. Un segundo elemento muy importante es que señalan que el responsable directo, ¿no?, de la política de relaciones comunitarias es el gerente para América Latina de Newmont, es decir, es Carlos Santa Cruz, ¿no?, que aquí en el Perú es visto pues como el gerente exitoso, ¿no?, y en este informe es visto como el responsable de una política errática de relaciones comunitarias, ¿no? El tercer componente de ese informe es que señala que en relación al espionaje y a la violencia que está creciendo en Cajamarca, en relación a Yanacocha, ellos señalan de que hay dentro de Yanacocha funcionarios que piensan que no hay que investigar nada, que no tienen nada que ver, pero y dice el informe, hay otros que dicen que hay que revisar la política de relaciones comunitarias e investigar a Forza, ¿no?
Entonces ese informe termina con varias cosas, señalando que la política de relaciones comunitarias es deficiente, está generando un clima de terror en Cajamarca y que Forza debería ser investigada según unos y según otros no. Ahí termina este primer informe que culminó el año pasado, ¿no? Luego viene el informe de Gino Costa. Luego, efectivamente... ¿Cómo es este informe? ¿Cómo es que aparece este informe de Costa? Bueno, lo que pasa es que con el informe de la consultora canadiense queda claro que hay problemas con Yanacocha, que la política de relaciones comunitarias está fallando y que Forza tendría algo que ver. Entonces, en ese contexto se hace una segunda investigación, digamos, independiente, en el que tenían que estar de acuerdo los accionistas, la propia empresa minera, y se selecciona, se le pide a Gino Costa que haga este informe, y Gino Costa encuentra varias cosas en detalle, porque en realidad él hace una evaluación integral de la política de seguridad también de la propia empresa. Y lo que se encuentra allí es lo que se sabía sin confirmación, por ejemplo, que no solo trabajaba Forza para Yanacocha, sino que además estaba la empresa Andrix Service, la que estaba metida en el espionaje de los famosos petroaudios, ¿no?, del espionaje industrial, y que además tienen, aunque el informe de Gino Costa no lo señala, sabemos que tanto Andrix Service como Forza tienen vínculos muy poderosos con los marinos, ¿no?, con las fuerzas de inteligencia y los servicios de inteligencia de la Marina. En realidad eso remite al mismo Gianpietri, ¿no? Los vínculos entre Forza y Gianpietri son, digamos, cosas que se hablan por todo lado. No aparece en el informe específicamente, pero sí aparece Andrix Service y Forza trabajando conjuntamente para Yanacocha. Luego, el informe de Gino Costa muestra que la empresa contrata de manera permanente a un destacamento de la DINOES, que está las 24 horas del día, los 12 meses del año, en la propia empresa, mantenido por la propia empresa, ¿no? Y eso es muy importante, ese dato, porque en realidad no lo sabíamos. Por ejemplo, en Cajamarca varias veces la DINOES aparecía reprimiendo campesinos, y nosotros hemos quejado, por ejemplo, en el caso de Porcón, por qué la DINOES actuó tan brutalmente con los campesinos de Porcón, y cuando preguntamos al general en Cajamarca nos dijo que ese destacamento no depende de él, que depende de Lima. Entonces, el informe de Gino Costa en realidad lo que está mostrando es que tenemos una fuerza policial pagada con el dinero de todos los peruanos, sirviendo para usos privados, ¿no? Y en este caso es para una empresa minera que además paga un plus a los policías. Entonces, lo que encontramos es policía privatizada, policía pública privatizada, Forza que tiene su propio aparato de inteligencia, su propio arsenal de armas, ¿no? Y tercero, esta empresa de espionaje, ¿no?, que es Andrix Service. El informe de Gino Costa termina recomendando que por la fama, ¿no?, que tienen estas empresas, ¿no?, por la mala reputación, mejor dicho, más que por la fama, deberían rescindirse los contratos. Eso es lo que señala Gino Costa, ¿no? Ahora, el tema es saber si la empresa hará caso de esas recomendaciones, pero lo cierto y lo más importante de este proceso es que muestra cómo el Ministerio Público en Cajamarca, ¿no?, que archivó todo el caso de espionaje diciendo que nadie tiene responsabilidad, que la empresa no tiene nada que ver, ¿no? Sin embargo, estos informes lo que muestran es que Yanacocha tendría una responsabilidad, Forza tendría una responsabilidad, la policía termina trabajando como policía privada para una empresa minera, y eso es grave, ¿no? Ahora, ¿ustedes han presentado una denuncia ante la Corte Interamericana? Ante la Comisión Interamericana de la OEA en Washington, porque resulta que nosotros optamos, en primer lugar, por una denuncia en el Ministerio Público sobre el caso del espionaje. Y denunciamos también ante el órgano de control interno de la policía el hecho de que algunos policías en Cajamarca habían actuado coludidamente con los espías de Forza, ¿no? Lo que ocurrió es, aquí en Lima, en el caso de la policía, piden al general entonces de Chiclayo que sancione a los policías que han participado como cómplices. Ese caso es archivado, lo mandan al comandante en Cajamarca y en Cajamarca lo archivan. En el caso del Ministerio Público declaran que no hay ninguna evidencia y que no hay ningún delito y todo queda cerrado. Cuando eso ocurre el año pasado, entonces se agota la vía nacional. Y como está agotada la vía nacional, nosotros en el mes de marzo de este año, con apoyo de un equipo de abogados de la Universidad de York en Canadá,
hemos juntado todas las pruebas que había, las hemos ampliado y las hemos presentado efectivamente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en marzo, y en mayo hemos hecho la primera ampliatoria de esas investigaciones y estamos a la espera de que la Comisión Interamericana admita el caso, porque sin duda es un caso de los más graves que están documentados en América Latina, ¿no?